en el área donde está presente el vector biológico, la garrapata común del bovino, nosotros sostenemos que el enfoque más práctico es a través de la profilaxis por inmunidad, la inmunoprofilaxis. En ese contexto, cuando los rodeos adquieren inmunidad por haber sido inmunizados en tiempo y forma, no es lo que más nos desvela la posibilidad de que circule anaplasma a través de la aguja. Sí, es cierto que puedes estar transmitiendo un montón de otras enfermedades. Buenas tardes, mi nombre es Mauro Venturini, bienvenidos a este nuevo episodio de CarneCast y en esta ocasión, como dijimos en el episodio anterior, contamos con la presencia de Nicolás, que nos va a hablar del complejo de tristeza bovina. Nicolás, buenas tardes y bienvenido nuevamente a CarneCast. Hola, buenas tardes Mauro y buenas tardes a todos. Bueno, Nicolás, estuvimos hablando en el episodio anterior un poco sobre garrapata específicamente y la idea ahora es que nos comentes de qué se trata este complejo de enfermedades tristeza bovina. Está bien como lo presentabas vos, que habíamos empezado a hablar un poco respecto de que es un complejo de enfermedades que comúnmente se las denomina a campo o se cree como que fueran una sola entidad. Y en realidad son enfermedades distintas causadas por microorganismos diferentes que tienen diferencias en la epidemiología y que comparten algunas características que por eso se las trata como que fuera una sola entidad. Por ejemplo, comparten un poco los mecanismos de transmisión, comparten en cierta medida los vectores, comparten un poco de la patogenia, comparten un poco del ciclo de vida, así que tienen unas cuantas similitudes, pero también tienen diferencias. Entonces, dentro de lo que comúnmente se nombra como tristeza parasitaria bovina o tristeza bovina, son dos babesiosis causadas por protozoos, que son las babesias, Babesia bovis y Babesia bigémina en Argentina, y la anaplasmosis causada por el anaplasma marginal. Perfecto, entonces son en definitiva tres agentes etiológicos diferentes que producen dos enfermedades diferentes que hacen al complejo de tristeza. Bueno, sabemos que aparte de diferentes etiologías, tienen diferentes sistemas de transmisión y de contagio para algunos de ellos. ¿Podés contarnos en qué radican esas diferencias también? Sí, bueno, decíamos, son enfermedades infecciosas, es decir, donde está involucrado un agente causal transmisible, un microorganismo que se transmite entre animales. Una particularidad que tienen estas enfermedades es que no se transmiten directamente de un animal infectado a uno que está aún susceptible, sino que tienen un mecanismo de transmisión indirecta, se le llama en epidemiología, y está mediado por un vector, un transmisor, alguien que lleva el microorganismo de un lado para el otro, porque estos microorganismos en los hospedadores vertebrados, en los bovinos en este caso, viven solamente adentro, son parásitos intracelulares obligados, viven solamente adentro de los glóbulos rojos. Entonces necesitan, no son eliminados en el aire ni de otra manera, sino que necesitan de alguien que los lleve. El único vector presente de Babesia bovi y Babesia bigémina en Argentina es la garrapata común del bovino, el Risticephalus microplus, que vos ya has trabajado en dos episodios del podcast. Y en el caso de anaplasma, que es una rickettsia, anaplasma marginal, es transmitido a través de vectores biológicos como las garrapatas, donde se amplifica, en este caso la garrapata común del bovino, y eso también comparten ese vector con las babesias, y también tiene otros mecanismos de transmisión mecánica, como puede ser a través de insectos que se alimentan de sangre, a través de material, ya sea agujas, descornadores, cuchillos, elementos cortantes o punzantes contaminados con sangre, y también a su vez pueden transmitirlo las hembras a su descendencia, a sus hijos, en la transmisión vertical que se llama. Sí, en la charla anterior, cuando mencionaste lo de la transmisión vertical, te había pedido que te explayes y sería bueno que lo compartamos con la audiencia, cómo se produce y qué tan grave es la persistencia de ese animal que después queda infectado con babesias. Sí, exactamente. Eh,
Ya esto es desde un punto de vista propio, digamos, una opinión propia. La proporción de animales descendientes de vacas portadoras que resultan infectados por vía intrauterina, o sea que a través de la transmisión vertical, es baja. Los máximos valores que se reportan en la bibliografía son de hasta un 15%, lo cual en la epidemiología de la enfermedad, siendo que hay otros mecanismos mucho más relevantes, en primera instancia parece no ser muy significativo, pero la relevancia yo creo que, como decíamos con vos, tiene más que ver con que posibilita la persistencia a largo plazo de la infección con este microorganismo en los rodeos, digamos, donde la relevancia mayor está en el contexto de regiones donde no está presente el vector biológico principal en Argentina, que es la garrapata Rhipicephalus microplus, en las regiones libres de la presencia de Rhipicephalus microplus, donde los mecanismos de transmisión que hay son los mecanismos de transmisión mecánica, que son un tanto ineficientes, dicho de alguna manera, o que necesitan partir de un donante de la infección, de una fuente de infección con un nivel de infección muy alto, no importa un tecnicismo, nosotros le llamamos riquecemia, pero que donde la proporción de animales portadores es relativamente baja y entonces una de las alternativas para intentar controlar a la anaplasmosis, estamos hablando de la anaplasmosis, solamente, digo para recalcar, solamente la única que es independiente de la presencia de la garrapata para transmitirse es anaplasma, porque decíamos que las babesias son el vector exclusivo es la garrapata. Pero bueno, una de las alternativas de control para la región donde no está presente la garrapata es la erradicación de la infección, es decir, detectar en los rodeos y eliminar el estado de portador de los animales, ya sea por una esterilización química, que después podemos profundizar si vos querés, o directamente por la venta de esos animales del rodeo, pero es un proceso de saneamiento, identificación de portadores y eliminación. En ese contexto, la transmisión vertical hace que muchas veces las infecciones persistan más allá de nuestros esfuerzos de saneamiento, la infección con anaplasma. Y por eso viene en parte la fracción más importante de la transmisión vertical. Perfecto, perfecto. Ahora, yendo específicamente al tema de la plasmosis y en cuanto a los vectores, aparte de los parásitos hematófagos, mosquitos, tábanos, cuando hablamos de instrumental, como ser jeringas, agujas específicamente, eh, es obvio que nosotros deberíamos utilizar material descartable, lo ideal sería utilizar una aguja por animal, pero eso es impracticable en rodeos grandes, cuando se hacen trabajos de vacunación masiva, vacunaciones de rodeo como aftosa, carbunclo. Eh, ¿Qué opinión tenés respecto de la utilización de determinados desinfectantes y cuánto tiempo necesitamos de acción de esos desinfectantes sobre la aguja para que sea eficiente controlando la transmisión del anaplasma? Exactamente. Como vos lo decís, muchas veces uno entiende que por cuestiones de practicidad en los rodeos, cuando hacen práctica sanitaria de gran escala en los rodeos como los que están presentes en el centro y en el norte de la Argentina, es impracticable en una vacunación, no sé, por ejemplo, de aftosa, cambiar una aguja por animal, pero ese es el único mecanismo 100% seguro de no estar transmitiendo la infección. En tanto y en cuanto un material se pueda contaminar con glóbulos rojos, como decíamos que es donde vive la riqueza esta, es un potencial transmisor de anaplasma. En ese contexto hay mucha gente que usa distintas alternativas de desinfección de la aguja entre animal y animal. Pero para que vos te des una idea, un antiséptico necesita por lo menos entre 30 y 45 segundos para ejercer algún grado de efecto descontaminante, para inactivar ese microorganismo viable. Entonces, en lo que uno ve comúnmente en las prácticas de manga, que es entre animal y animal sumergir la aguja en un recipiente con desinfectante, en realidad podría tener cierta utilidad, pero no desde el efecto del antiséptico, que no alcanza, como decíamos, a tener el tiempo mínimo de exposición para hacer efecto,
sino que lo que haces es estás diluyendo de alguna manera la cantidad de material, la cantidad de tejido, que esto es microscópico, digamos, a veces no se percibe, pero uno lo que está haciendo está transfiriendo muchas veces una porción de tejido de un animal donante a el receptor, que ahí resulta muchas veces infectado. Entonces vos lo que haces es diluir ese material, transferir menos material de un animal a otro y con eso reducís las chances de estar transmitiendo el anaplasma. Pero como mecanismo absoluto, el único factible es, como decías vos, cuando bien lo presentabas, cambiar aguja por animal. Ok. Vos sabés que ese no es un tema menor porque uno ve de todo, ¿no? Desde no tomar ninguna medida hasta utilizar algunos antisépticos que son, por decirlo de alguna manera, extremos. Y yo a veces lo que me pregunto es hasta dónde es beneficioso para evitar la transmisión y hasta dónde es perjudicial que me puede estar inactivando parte de la acción de la vacuna que yo estoy aplicando. Entonces hay que jugar un poquito ahí con mucho criterio y cuidado porque a veces lo que pretendemos hacer para mejorar en realidad nos está empeorando el otro factor. Por eso venía la pregunta respecto De de... todas maneras, el enfoque que nosotros promulgamos para el control de estas enfermedades, salvo en regiones puntuales, donde el contexto, donde obviamente tiene que ser, digamos, en el área donde está presente el vector biológico, la garrapata común del bovino, nosotros sostenemos que el enfoque más práctico es a través de la profilaxis por inmunidad, la inmunoprofilaxis. En ese contexto, cuando los rodeos adquieren inmunidad por haber sido inmunizados en tiempo y forma, no es lo que más nos desvela la posibilidad de que circule anaplasma a través de la aguja. Sí, es cierto que puedes estar transmitiendo un montón de otras enfermedades, pero el enfoque que prima en el lugar donde están presentes un vector muy eficiente como es la garrapata, en la garrapata lo que hace es, se puede infectar a través de niveles de infección muy bajos, de niveles indetectables, un portador muy crónico de hace muchos años que tiene un nivel de riquecemia bajo, puede servir para infectar la garrapata amplifica la infección en sus glándulas salivales y entonces resulta un vector muy eficiente. Cuando está presente la garrapata, la fuerza de infección, la tasa de transmisión de la infección es altísima y no te voy a decir que es irrelevante el rol de la aguja, pero es menos considerable que el de las garrapatas. Entonces, esto como que cobra, el rol de la aguja cobra mucha relevancia en circunstancias donde, no está donde la transmisión es eminentemente mecánica, como es, por decirte, el sur de la provincia de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires, que puede ser a través de bueno, todo este material, la transmisión iatrogénica o la transmisión por insectos hematófagos, ahí cobra mucha relevancia, o también en los brotes, vos está sucediendo un brote de anaplasmosis en el área donde está presente la garrapata y vos sí podés ayudar a perpetuar o agrandar la incidencia del brote con la aguja, pero si no, como que yo prefiero que el concepto que prime en los lugares donde está presente de manera endémica la garrapata es la profilaxia a través de la inmunidad, no de evitar la transmisión, porque en esas regiones casi te diría que es prácticamente inevitable la transmisión. Lo que uno puede intentar es no vas a evitar que se infecte porque, ya te digo, tiene múltiples mecanismos de transmisión y porque una proporción importante de los animales son portadores, entonces la transmisión prácticamente está asegurada. Lo que está a tu alcance es evitar que el animal que se infecta se enferme. Y eso es porque lo lograste prevenir a través del desarrollo de la inmunidad específica. Nicolás, ¿tienen que ver la cantidad o la carga de agentes nocivos que recibe el animal? Agentes nocivos, por decir babesia o anaplasma en sus casos, que recibe el animal, ¿está relacionado con la aparición de los síntomas o de la enfermedad propiamente dicha? O sea, pensando en términos prácticos, ¿es lo mismo que a un animal lo pique uno, dos o cinco tábanos que pueden transmitir la enfermedad a que lo piquen 300 tábanos como pasa
en estos momentos, que son épocas de calor, humedad, y aparecen como ciclos de la enfermedad de los cuales estuvimos hablando hoy. Ahí, sí, ahí tenés dos cosas. Una cuestión que tiene que ver con el inóculo, con el tamaño del inóculo, que si fuera en otro campo de la bacteriología uno hablaría de unidades formadoras de colonia, la cantidad de unidades infecciosas que recibe el animal. Eh, en las babesias hay un poco de controversia respecto del tamaño del inóculo y la gravedad de la enfermedad. En anaplasma, lo que se sabe es que a mayor tamaño de inóculo es menor el periodo prepatente, le llamamos nosotros, que es el periodo, de alguna manera, como si sería el periodo de incubación. Cuanto el inóculo es más grande, tarda menos el animal en incubar y eso podría tener un rol en la patogenia o en el desenlace final de esa enfermedad. Eh, pero a su vez también una cosa que pasa es que también la dosis infectiva, hay una dosis infectiva mínima, entonces cuando la cantidad de microorganismos que son transferidos es muy baja, las infecciones son erráticas, o sea, la proporción de animales que resultan infectados es bajo, qué sé yo, por darte un ejemplo, un 5 o un 10%, mientras que cuando va creciendo ese inóculo, cada evento de transmisión que transmite un inóculo más grande eh, asegura más chance de que resulte infectado el animal. O sea que los dos componentes tienen que ver, sí. Esas tasas de infección muy bajas, que en la mayoría de los casos pueden llegar a ser asintomáticas, de los cuales mencionabas, pueden darle tiempo al animal a desarrollar inmunidad contra la enfermedad, dependiendo de la edad y un montón de situaciones, ¿no? Sí, yo creo, exactamente, yo creo que es parte de los factores que juegan en el desenlace favorable o desfavorable de una infección, donde el factor más importante es la edad del animal, donde los animales de hasta 10, 12 meses, algunos dicen 8, hay un gradiente, son tolerantes a los efectos patogénicos de la primoinfección. Estamos hablando de anaplasma en este caso. Y esa tolerancia, digamos, lo que pasa en anaplasma es, lo que provoca es una anemia hemolítica donde la destrucción, anemia hemolítica parece un término complejo, pero lo que hay atrás de eso es una destrucción de glóbulos rojos que hacen bajar la cantidad de glóbulos rojos de la sangre y el transporte de oxígeno a los tejidos es insuficiente. Entonces los animales están como ahogados, de alguna manera su cuerpo no puede respirar porque no hay transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. En la anaplasmosis lo que sucede es que esos glóbulos son destruidos por el sistema inmune de los animales que fagocita, se come a los glóbulos que están parasitados. Entonces, como hay una proporción muy alta de glóbulos que se parasitan, se come muchos glóbulos el propio animal y termina afectando el transporte de oxígeno. Entonces, el desenlace de una anaplasmosis tiene que ver con, por un lado, el aporte de glóbulos rojos desde la médula ósea hacia el torrente sanguíneo, que reconstruye ese transporte de oxígeno, y por otro lado, la destrucción que efectúa el sistema inmune. Si vos tenés una médula ósea muy activa, como en el caso de los terneros, rápidamente esa médula responde a la destrucción de los glóbulos rojos poniendo glóbulos rojos nuevos y restablece el transporte de oxígeno a los tejidos. Entonces, eso termina siendo un balance que en el caso de por qué los animales adultos son más susceptibles, porque la destrucción va más rápido que la síntesis de glóbulos rojos de alguna manera, entonces termina perdiéndose ese valor de hematocrito mínimo. Y bueno, en ese contexto, un inóculo bajo da una incubación más prolongada de la anaplasmosis y esto no es absoluto, sino que es relativo a todos estos otros parámetros de los cuales hablamos, pero un curso más prolongado de esa anaplasmosis da lugar a que se monte una respuesta inmune específica
con anticuerpos, con un montón de mecanismos que hacen que la infección progrese más lentamente y le da tiempo a esa médula a reaccionar. No sé si te embarullé mucho, pero No, 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 está perfecto. Es la idea y es la explicación exacta de por qué los animales adultos entonces suelen tener desenlaces tal vez más fatales o más complicados que los animales más jóvenes. y a su vez, perdón, dentro de los animales adultos o dentro hay diferente susceptibilidad en función de las razas, de los biotipos de bovinos, siendo que los animales cruza índica son más tolerantes a los efectos de este microorganismo que los animales Bos taurus, por ejemplo, británicos, además del efecto de la garrapata, ¿verdad? Un buen dato. Volviendo a otro tema que habíamos hablado de récord respecto del enfoque más epidemiológico de la enfermedad, sabemos que la aparición de brotes de tristeza son correlativos a la aparición del vector o del agente intermediario para el caso de anaplasma y babesia respectivamente. Ahora, la enfermedad per se responde a ciclos. Hay años que se presenta con mayor agresividad que otros años. Claro, hay años hay años que los brotes o las episodias que se les llama ocurren en mayor cantidad de establecimientos que otros, o afectan a mayor cantidad de animales que en otros años, que en parte obedece, como decías vos y como hablábamos hoy, a una mayor actividad de los vectores, porque las condiciones ecológicas, porque fue un año más cálido o más húmedo y las condiciones ecológicas están dadas para que la población de vectores sea más grande, entonces la transmisión, la fuerza de infección es más grande también, pero a su vez, muchas veces, hoy un poco lo que hablábamos es que estas enfermedades, una característica que tienen, que recién lo hablábamos con vos, es que los animales jóvenes, si se infectan por primera vez en esa edad joven hasta los 10 meses, son tolerantes a los efectos de la infección, generalmente no se enferman, o muy raramente se enferman, y desarrollan inmunidad de por vida. Entonces, si cuando esos terneros eran chicos, hubo una temporada muy favorable de vectores y todos los terneros resultaron infectados con anaplasma y desarrollaron inmunidad cuando aún eran terneros, después si se exponen por otra temporada favorable para los vectores 4 años después, no se van a desencadenar grande cantidad de brotes porque esos animales ya tienen inmunidad. En cambio, si en el año que hay una superpoblación de vectores se enfrenta a tropas de animales que no desarrollaron inmunidad cuando eran chicos porque justo tocó un año seco o lo que fuera, ese desbalance es tan grande que los brotes toman mayor escala. Entonces, en parte de esto del enfoque que nosotros promovemos con esto, que justamente es lo que se persigue con la vacuna, es uniformar el grado de exposición y de desarrollo de inmunidad específica en todas las camadas de ternero, que no pase por ver si llovió mucho, llovió poco, hace más calor, vinieron pocas garrapatas. Lo que está demostrado es que en el área de Argentina donde está presente la garrapata, antes se conocía como que eran rodeos garrapateados, se decía, y que de hecho hoy se usa comercialmente, si no, este rodeo conoce garrapata y se asume que por eso no se va a enfermar. Debido a, entre otras cosas, a esta variación que hay entre años, pero a su vez a una gran variación que hay entre establecimientos, incluso Lindero, un establecimiento y el establecimiento alambre de por medio tienen situaciones epidemiológicas totalmente diferentes, la proporción de esos animales que resultan protegidos por garrapatización natural, como se decía antes, es muy variable y es infrecuente, te diría. ¿No? Antes parecía ser que decir que en el área infestada con garrapata un rodeo que no tiene inmunidad era la excepción. En realidad, lo que han demostrado los trabajos de las últimas décadas es que es más bien la regla, es decir, hay estudios de distinta escala y hechos en distintos momentos, pero es más común encontrar
que le falta inmunidad a un rodeo frente al menos a uno de los hemoparásitos que encontrar un rodeo que está protegido contra todo y todos los años, donde todas las camadas de ternero. Entonces, justamente el objetivo que persigue la vacunación en esas regiones es uniformar el grado de protección de las tropas. Está perfecto el concepto. Me recordaba algunas charlas que tuve con el doctor Mangol, que tuve una relación durante unos cuantos años cuando él estaba a cargo del laboratorio de Inter Rafaela. Y él decía que la única manera de diagnosticar fehacientemente estas enfermedades son con un frotis sanguíneo y el microscopio, y la única manera de saber si el animal cuenta o no con protección es con un análisis inmunológico. O digamos, perdóname, justamente es o haces un análisis serológico que te determine cuál es la proporción de animales que tiene anticuerpos, que en un ternero, por ejemplo, en terneros de 9 meses debería ser superior al 75% para los tres hemoparásitos, para las dos babesias y para anaplasma. Y si no lo haces, los datos te muestran, los datos de Argentina te muestran que tenés que asumir que no tenés inmunidad, que es la situación más frecuente. Buen dato, buen dato. Bueno, antes de pasar al tema de la vacuna, brevemente quisiera que me comentes eh, tu visión respecto de los tratamientos que son específicos para cada enfermedad. Hay un principio activo que actúa para las dos y después tenemos otro principio activo que actúa únicamente para anaplasmosis. Pero lo que me gustaría saber es qué pensás respecto de la aplicación de tratamientos masivos o metafilaxia en casos de brotes que uno a veces no los puede cortar y hay mortandad por goteo. Sí, está bueno. Digamos, está bien lo que vos planteás. Cuando uno habla de la medicación específica, estás hablando de antimicrobiano, que lo que hace es inhibir la replicación de los microorganismos, ya sea de las babesias. Hay dos compuestos en Argentina que se usan para esto, para inhibir la replicación de las babesias. Por un lado tenemos el diaminicene y por otro lado está el imidocar. Y en el caso de anaplasma, eh, los antimicrobianos, los antibióticos que se usan son o el imidocar o la oxitetraciclina, mayormente. La enrofloxacina también tiene actividad, pero mayormente se usan los primeros dos. Ahora, eso es respecto de los antimicrobianos. Respecto de los regímenes de aplicación o de los propósitos, por lo que una cosa es tratar a un animal enfermo, que como bien lo dijiste vos, se puede hacer complementando la acción de dos antimicrobianos, porque muchas veces la sintomatología no nos permite a nosotros saber si estamos, por eso es que necesitas caer en el frotis o en el extendido sanguíneo, no nos permite la sintomatología distinguir si estamos ante un caso de babesiosis o de anaplasmosis. Entonces, por las dudas, si no contamos con un diagnóstico de laboratorio, que es lo deseable para estos casos, vos tenés que intervenir con los dos antimicrobianos, o sea, algo que mate al anaplasma y algo que mate a las babesias. Eso es para tratar a un animal enfermo puntual. Ahora, muchas veces, tal cual lo decías vos, en un contexto de un brote en animales que no tienen inmunidad y un brote que empieza a tomar escala, lo que se hace es intervenir masivamente en el rodeo con dos estrategias distintas, que es o la metafilaxia, que se llama tratar a todos los animales compañeros del animal enfermo, o para evitar que ese enfermo los infecte a los demás, o la quimioprofilaxis, que es, hay compuestos, como el caso del imidocar, que en el caso de las babesias, si vos lo pones a una dosis específica de 3 miligramos por kilo de peso, por 45 días vos vas a estar prevenido de que si ese animal se infecta o se expone a las babesias, se enferme. En el caso de anaplasma no hay un quimio profiláctico, no hay un químico que a vos te asegure determinada cantidad de días que vos no vas a tener casos de enfermedad. Pero sí puede, por ejemplo, la medicación masiva con oxitetraciclina, por darte un ejemplo, en un brote puede ser suficiente para calmar un poco las aguas. ¿Qué hace la oxitetraciclina? Los animales que estaban incubando esa anaplasmosis no va a eliminar el estado de portador. O sea, un animal que se infecta con anaplasma va a resultar infectado y va a resultar portador, pero
Si vos lograste intervenir, por ejemplo, con una quimioterapia específica, con una oxitetraciclina, vos vas a prolongar el periodo de incubación y muchas veces esos días que vos estás comprando son lo suficiente para que el sistema inmune del animal se haga cargo del problema y ese animal vos nunca lo llegaste a ver enfermo, porque se alargó la incubación y le dio tiempo al animal de luchar contra la infección. Está perfectamente entendido. Bueno, y ahora sí, vamos a la profilaxis. Contanos sobre la vacuna que hacen en Inter Rafaela, cómo se elabora, para que la gente un poco tenga idea de lo delicado que es el contenido que viene en ese frasco que uno después lleva a la manga y muchas veces no le presta la atención que corresponde a los cuidados que necesita, y cómo actúa, para qué edades está prescripta la vacuna y cuáles son los cuidados a tener en el periodo postvacunal. Estos microorganismos, tanto sea Babesia como Anaplasma, como una manera de asegurar su permanencia en los rodeos, en las poblaciones de bovinos, de hospedadores, tienen entre sus características una cosa que es una capacidad de reconversión antigénica muy importante, es decir, que de alguna manera cambian su aspecto. Cuando el sistema inmunológico del animal aprende a reconocerla, rápidamente la rickettsia o las babesias lo que hacen es cambian su aspecto, como si se cambiaran la camisa. Por esa capacidad de reconversión antigénica y por otras cuestiones que tiene el ciclo de vida de las babesias, las únicas vacunas que previenen eficazmente estas enfermedades son vacunas vivas, que lo que hacen es infectar a los animales con cepas atenuadas de Babesia o con un pariente cercano, en el caso de la anaplasmosis, que es el anaplasma centrale, que donde el microorganismo vacunal infecta al animal, se queda a vivir adentro del animal y estimula al sistema inmunológico durante mucho tiempo, meses en el caso de las babesias y hasta años en el caso del anaplasma. Entonces, las únicas vacunas que previenen eficazmente esto son vacunas vivas. Estas vacunas vivas, tal como lo decís vos, tienen una serie de complejidades en el uso, en el manejo. Es muy importante, es imprescindible que esos microorganismos vivos que están presentes en la vacuna lleguen vivos a los animales. Entonces, el respeto de la cadena de frío y de los procesos de conservación de la vacuna son centrales. Hay dos maneras de preservar, las vacunas son todas iguales respecto de su constitución. Hay algunas variaciones respecto al mecanismo de producción, por ejemplo, la que se hace acá en el INTA de Rafaela se hace a través de cultivo in vitro, en el caso de las babesias. Decíamos, son microorganismos que crecen obligadamente adentro de los glóbulos rojos. Bueno, a partir de los glóbulos rojos de donantes se cultivan in vitro las babesias, que hace que los sistemas de producción sean mucho más estables, mucho más seguros, mucho más inocuos, y a su vez de haber ciertas diferencias en los mecanismos de producción de vacunas, en los sistemas de producción de vacunas, hay diferencias en la preservación de la viabilidad de esos microorganismos, ya sea hay una serie de vacunas, como la que se hace acá en el INTA de Rafaela o la que se hace en el INTA de Mercedes, que son vacunas refrigeradas, cuya vida útil es corta porque los microorganismos, los parásitos tienen que llegar vivos al animal, estamos hablando de una vida útil de 7 días, y hay otras vacunas donde la viabilidad es más larga porque se preservan congeladas en nitrógeno líquido los microorganismos. Pero independientemente de la vacuna que uses, lo que es central es que los animales resulten infectados con las cepas vacunales, porque si no, la inmunidad que generás es nula. Eh, en ese sentido, muchas veces vos vas a escuchar, y puede dar para que lo hablemos en profundidad en otra ocasión, vacunar a los animales y después intervenir con antimicrobianos para que esos animales, porque como están fuera de la edad de vacunación, que después lo vamos a hablar, empiezan a intervenir con antimicrobianos, pero esos antimicrobianos que vos le estás administrando al animal matan los mismos microorganismos que vos estás poniendo con el propósito de generar inmunidad. Y otra entonces de las cuestiones inherentes a las vacunas vivas, que para generar inmunidad reproducen una versión atenuada de la enfermedad, una versión más leve, que los terneros la cursan sin ningún problema. Vos en una tropa de terneros ni te vas a dar cuenta que le pusiste la vacuna, pero que en animales adultos provocan anemia y provocan fiebre, que siempre son
menos marcada que la que tiene un animal que se enfrenta con una cepa silvestre, pero que puede provocar, si vos, por ejemplo, inmunizás una tropa de vacas adultas y las tirás a un monte sin ningún control, las reacciones desfavorables causadas por las cepas vacunales pueden ser suficientes para matarte animal. Entonces, la edad de inmunización es en animales de 4 a 10 meses de edad. Y como decíamos, dado que son vacunas que infectan a los animales con los microorganismos atenuados, una sola dosis dada en ese momento es suficiente para dar inmunidad de por vida a los animales. Respecto de la inmunidad de por vida, y con esto voy haciendo casi ya la última pregunta, eh, está el concepto, no sé si es erróneo o no, por eso viene la pregunta, de que cuando ese animal, amén de su vacunación en edad adecuada, pasa determinado tiempo sin contacto con cualquiera de estos agentes, Babesia o Anaplasma, y es expuesto a un desafío natural, necesita como un refuerzo para poder responder adecuadamente. Eh, Desde el punto de vista inmunológico estoy hablando, ¿eso es así o es un mito? No, eso no es así. En estas, digamos, justamente, una gran división que vos podrías hacer en las vacunas es vacunas vivas y vacunas inactivadas. Las vacunas inactivadas, como por ejemplo la de la mancha, la de las enfermedades respiratorias, la de la queratoconjuntivitis, lo que necesitan es de una segunda dosis para producir una nueva estimulación del sistema inmune, un efecto booster se le llama, una nueva estimulación del sistema inmune, volverlo a desafiar con lo mismo para que el sistema inmune interprete de alguna manera, che, esto no es joda, esto es un problema serio, recurrente, va a volver a venir, hay que estar atento y lo que hace es multiplicar la inmunidad que genera. En el caso de las vacunas vivas no funciona así porque la propia replicación de los microorganismos hace de efecto booster. En ese sentido, funciona de esa manera, no necesita una segunda dosis para generar mejor inmunidad. Lo que pasa que, como decíamos, es imprescindible infectar a todos los animales. O sea, nosotros le pedimos a cada partida de vacuna para que salga al mercado que más del 90% de los animales que yo inoculo desarrollen inmunidad se infecten y desarrollen inmunidad contra los tres microorganismos. Ahora, si no se respeta la cadena de frío, la vacuna se usa más allá de su vida útil y la proporción de animales en los cuales vos desarrollás inmunidad es baja, ahí sí una segunda dosis podría tener ese efecto, es decir, infectar a los animales que no infectaste porque tuviste un problema en la conservación de la vacuna o porque directamente no fueron a la manga, que eso es una cosa que también pasa en los rodeos del norte del país, que te queda un 10% de animales que no fueron a la manga porque no los pudieron encerrar. Entonces, el propósito que tiene una segunda dosis es ese, es exponer a la vacuna a los animales que no se expusieron a la primera. Eso es una parte de la cuestión. Y la otra parte de la cuestión es que estas vacunas, ninguna vacuna es un seguro de vida. Entonces, para manifestar, digamos, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces estas vacunas se usan en animales que son criados en la zona limpia de garrapatas, como se les llama, se vacunan con estas vacunas para ser trasladados y comercializados como reproductores y ir al área infestada con garrapatas. Ahí lo que pasa son una serie de sucesos, de fenómenos que un poco conspiran contra la protección que brindan las vacunas. ¿Cuáles son esos, digamos, el mecanismo que está por debajo de todo eso es la inmunosupresión, que puede ser mediada por un estrés en el animal que cambió de querencia, dicho de alguna manera, ponerle un animal criado en una pastura de alfalfa en el norte de la provincia de Buenos Aires, que es trasladado de repente a un servicio, un torito, o criado en un fieldo en la provincia de Buenos Aires, muchas veces se ve, que son inmunizados y son trasladados para ir a servir vaca al norte de Santiago del Estero con 50 grados, agua salobre y todos los que por ahí pierden 100 kilos en un servicio, que terminan fusilados los servicios,
esos animales experimentan un efecto de inmunosupresión que los deja más susceptibles a un montón de enfermedades, incluso a las enfermedades transmitidas por garrapata. Y a su vez, la garrapata, recordemos que son animales que no tienen exposición previa a garrapata, por más que las razas, por ejemplo, muchos de esos animales son Bos indicus o cruza Bos indicus, los brangus, los braford, por más que tienen menor susceptibilidad per se a ser parasitados con infestaciones muy importantes con garrapatas, sino que controlan mejor a las garrapatas, tienen características fisiológicas que hacen que se desempeñen mejor, pero necesitan cierto estímulo, necesitan conocerla a la garrapata por primera vez para poder expresar ese plus. Digamos, un animal Braford que se enfrenta por primera vez a la garrapata tiene el mismo desempeño que un animal Hereford. La diferencia entre el Braford y el Hereford o entre el Angus y el Brangus se expresa después de una estimulación con la garrapata. Necesita conocerla a la garrapata el sistema inmune del animal. Entonces, la garrapata también, como parte de la estrategia evolutiva, tiene en la saliva un montón de compuestos que le bajan las defensas al animal para asegurar que ella tiene éxito para alimentarse. En un animal que no tiene experiencia inmunológica contra garrapatas y se enfrenta por primera vez a una infestación muy grande de garrapatas, se produce un bajón inmunológico. Entonces, a un animal que está criado en la zona libre y se traslada al área endémica de la garrapata, le pasan todas estas cosas en simultáneo. Y por eso, por ahí, digamos, la grandísima... existe una proporción de casos de falencia de las vacunas para prevenir babesiosis y anaplasmosis, que en los estudios que se han hecho en Argentina es de alrededor del 1% de los animales vacunados y siempre se da en animales de zona libre, por toda esta complejidad de cuestiones que por ahí tiene que, digamos, si uno depende de qué óptica lo mires, puede la gente asumir que si dan 2 o 3 dosis van a prevenir esto, cuando esto no se da de esta manera. Bueno, muy, muy interesante el dato. La verdad que lo desconocía totalmente. Bueno, Nicolás, abarcamos un poco de todo respecto del complejo de tristeza, desde la etiología, la prevención, los tratamientos, los ciclos biológicos que tiene la enfermedad y lo más importante, conocer un poco más de la vacuna que ustedes elaboran desde hace tanto tiempo y que nos da una solución a un problema que se mantiene, incluso viene creciendo en los últimos años. Así que muchísimas gracias por el tiempo dedicado. Creo que esto nos ayuda a generar un poco de conciencia, algunos cuidados que hay que tener con los materiales biológicos, tanto vacunas como otro tipo de materiales que usamos, respetar cadenas de frío y las instrucciones del fabricante, y también ser conscientes respecto del uso de principios activos y medicamentos para evitar la generación de resistencia, que podamos seguir utilizándolos por un largo tiempo más. Así que muchísimas gracias, Nicolás Morel de INTA Rafaela, y por cualquier duda o consulta seguramente los estaremos molestando nuevamente. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y sí, como bien decís, nosotros somos muy defensores de esta tecnología porque conocemos los peligros y los desmanejos que ocurren muchas veces por detrás del miedo a las enfermedades infecciosas transmitidas por garrapata, que cuando no logramos una profilaxis adecuada, un control adecuado, después terminamos inclinándonos por toda otra serie de mecanismos para evitar las pérdidas, como sea intervenir con más cantidad de garrapaticida o masivamente con antimicrobianos, y de nuevo, estás conspirando contra la salud de los consumidores de esa carne y contra la susceptibilidad, tanto sea de las garrapatas a los garrapaticidas, o sea, estás generando resistencia y a los antimicrobianos también. Así que gracias por la posibilidad de difundir esto. Bueno, no, gracias a ustedes. Un gusto y hasta la vuelta.